Estamos de regreso en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Nos acompaña el vicepresidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa. Le damos las gracias nuevamente por esta conversación. Estamos viviendo un momento tan difícil de esta pandemia en que de manera, yo diría, pareja, todo Chile está con más de 90 y 95% de ocupación de camas críticas. En otros momentos de este año nosotros pudimos como país trasladar pacientes desde Magallanes a la capital, pero ahora el problema es generalizado. ¿Qué se hace en esta situación, doctor? Bueno, eso lamentablemente es una situación que vienen denunciando y haciendo pública los distintos colegas de los distintos regionales de nuestro país. Desde fines de diciembre y desde enero y febrero, los regionales de Los Ríos, de Araucanía, de Valparaíso, Coquimbo, La Serena, Antofagasta y Iquique, venían diciendo el impacto que tenía y lo preocupante que eran las cifras, las malas cifras en términos de número de contagiados, pacientes hospitalizados por COVID. No obstante aquello, no se consideraron aquellas medidas, no se modificaron los permisos de vacaciones, que en opinión de ellos, que viven la realidad de estas regiones, era fundamental, a lo mejor no suspender, pero sí regular, que hubiesen aforos máximos, que hubiese más control y más fiscalización en los aforos en los medios de transporte público, en los pases, en las autorizaciones de traslado intrarregional e interregional, pero eso no se escuchó y eso se traduce que hoy tenemos un índice muy alto de ocupación de camas, como bien tú decías, es muy parejo a lo largo de todo el país, por lo tanto hoy es muy difícil incluso encontrar camas para trasladar pacientes entre una región y otra, y ya nuestros colegas nos relatan que en muchos servicios de urgencia y en pabellones están manejando pacientes con ventilación mecánica. Y ahora, además, con la complejidad de que hay más jóvenes ingresando como enfermos graves a los hospitales de Chile, ¿eh? Ya no tanto las personas mayores que afortunadamente tienen la protección que les brinda la vacuna. Pero ¿qué está pasando con los menores de 59 años? Hoy hemos tenido un cambio en el perfil de los pacientes que se están hospitalizando. Hoy se están hospitalizando y lamentablemente están muriendo personas jóvenes. Y en eso quiero recordar que el jueves pasado tuvimos el lamentable fallecimiento de un colega de 31 años, dedicado a la salud pública en el hospital de Chimbarongo, que se enfermó de COVID justamente por mantenerse apegado a la primera línea de trabajo atendiendo a estos niños. Por lo tanto, el llamado, además de rendirle un homenaje, un sentido homenaje a nuestro colega, queremos hacerle un llamado a la gente joven. No se descuiden porque todos corremos el riesgo de enfermarnos, incluso personas jóvenes y sanas. Yo quería preguntarle por la trazabilidad, que es un concepto que del que hemos hablado muchísimo durante todo este año de pandemia, pero es clave porque Chile lo asumió recién en junio del año 2020. Esta pandemia para nosotros partió en marzo y recién en junio el gobierno tomó conciencia de que era necesario comenzar inmediatamente a detectar los casos y además a aislar a sus contactos estrechos. Esto no es menor porque cuando tenemos entre 5.000 y 6.000 casos diarios de COVID-19, necesitamos un verdadero ejército de trazadores para tratar de ubicar esos contactos y decirle, usted se queda en su casa, usted se aísla o se va a una residencia sanitaria, porque esto no puede seguir propagándose. O sea, el trabajo es gigantesco. ¿Se está haciendo a la altura, le pregunto? No, o sea, el nivel de trazabilidad que hay en nuestro país, nadie discute que está muy por debajo de lo que nuestro país necesita para manejar la pandemia. Y en términos prácticos, hoy en Chile estamos trazando, es decir, estamos ubicando alrededor de un poco más de 2 personas por cada persona diagnosticada de coronavirus. Y eso es absolutamente insuficiente. Que mejor han manejado la pandemia, llegan a identificar a 10 personas que han sido contacto estrecho con alguien con coronavirus, y al determinar esas 10 personas las logran aislar, y lo importante es que además las aíslen de forma muy precoz, lo antes posible, porque mientras antes sean identificadas, antes son aisladas y antes se rompe la cadena de transmisión comunitaria del virus. Y eso es fundamental y nadie discute que en nuestro país en eso tenemos mucho que avanzar porque la trazabilidad no es buena y lo reconoció el ministro justamente en uno de los informes del día jueves pasado, en el cual la trazabilidad ha sido una dificultad y no hay duda que hay que mejorar. Si usted tuviera la oportunidad de tener al frente al presidente de la República, de tener al frente al ministro de Salud, ¿qué le diría directamente? Señor presidente, señor ministro, necesitamos enfrentar todos en conjunto esta pandemia. Esto no es un problema de gobierno, esto es un problema de Estado y por favor tiene que escuchar a todos los actores que podemos jugar algún rol importante justamente en el manejo de la pandemia. Y que no hay duda que nadie, o sea, que a nadie le quede dudas en nuestro país que los criterios que se están utilizando para el manejo de la pandemia son criterios estrictamente sanitarios y que no hay que renunciar, no hay que nunca renunciar justamente a esos criterios sanitarios.
Hay medidas que son dolorosas para tomar, que tienen impacto en las familias desde el punto de vista social, pero para eso también nuestro país es un país solidario y que en conjunto, como Estado de Chile, debemos darle o brindarle todas las condiciones a las personas para que en los momentos más complejos de la pandemia podamos todos aguantar los elementos negativos del aislamiento, la cuarentena, el impacto económico que esto tiene, porque la idea es que se enferme el menor número de personas posible y ojalá que tengamos el menor número de fallecimientos. ¿Hasta cuándo debería durar este momento tan negro para nuestro país, de tantos contagios y este nivel tan alto de personas fallecidas, que es lo más doloroso? Bueno, en los últimos días hemos tenido sobre 6.000 pacientes infectados, lo que se traduce que ya a partir de esta semana que viene, eso va a replicarse en la demanda de camas asistenciales de pacientes críticos. Por lo tanto, esperamos que lamentablemente la próxima semana va a ser muy tensa en términos de personas contagiadas y sobre todo personas que requieran manejo en unidades de pacientes críticos. La esperanza está que de aquí a junio, cuando ya tengamos al 80% de la población vacunada, probablemente la cantidad de personas gravemente enfermas que requieran hospitalización o que puedan correr el riesgo de fallecer va a ser mucho menor. Por eso mismo el llamado es que a todos juntos sigamos defendiendo todas las medidas que nos protegen del contagio de la enfermedad. Uso permanente y uso adecuado de las mascarillas, el distanciamiento físico y el lavado de manos en forma frecuente. Doctor Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, le damos las gracias por haber conversado con nosotros. Gracias por esos consejos. Yo creo que todavía hay gente que no entiende la gravedad de la situación, que circula por las calles con la mascarilla debajo del mentón, debajo de la nariz, y no entiende que entonces no sirve de nada. Me gustaría que finalmente diera algunas palabras a esas personas que parecen creer que porque ya se vacunaron algunos esto terminó. Todos nosotros corremos el riesgo de enfermarnos gravemente y de morir como consecuencia del coronavirus. También corremos el riesgo nosotros de contagiar a nuestros seres queridos. Por lo tanto, es un deber moral, un deber ético y una responsabilidad cívica de parte de cada uno de nosotros protegernos, porque en la medida que nos protejamos cada uno de nosotros, también estamos logrando una protección colectiva. Por eso la invitación a seguir enfrentando estos momentos que no son fáciles, que podrían empeorar en la próxima semana, pero que la medida que todos conscientemente hagamos un último esfuerzo, ojalá podamos superar esta pandemia, el menor impacto negativo que pueda tener en nuestro país. Doctor Patricio Mesa, muchísimas gracias por esta conversación. Le mandamos un abrazo. Bueno, un gran abrazo a ti, Carlos, y a todos los auditores de las distintas regiones de nuestro país. Este es un problema que no solamente afecta a una determinada ciudad, sino que a todos. Y cada región tiene su nivel de complejidad, lugares muy rurales donde ni siquiera hay agua potable. Hay una serie de dificultades que tenemos que en conjunto tratar de ver cómo enfrentarla y ojalá que se manifieste una vez más toda la solidaridad que nuestro país siempre manifiesta en situaciones tan dramáticas como esta. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos despedimos. Hasta pronto.